Na madrugada mais fria do inverno, uma figura retorna à comunidade, trazendo nos ombros um silêncio pesado e segredos impossíveis de confessar. Enquanto passos hesitantes marcam a neve, olhares desconfiados surgem por trás das cortinas. Mas é só ao encontrar uma criança dividindo migalhas com um cachorro rejeitado que a verdadeira ferida da ausência revela seu rosto. Entre ecos de promessas quebradas e palavras não ditas, um reencontro impossível se desenha. Mas as marcas do abandono parecem profundas demais para simplesmente desaparecer. O vento cortava como navalha quando Kiowa pisou na terra gelada da reserva pela primeira vez em 6 meses. Seus pés descalços deixavam pegadas profundas na neve que começava a se acumular. E cada passo ecoava como um pedido de perdão que ele ainda não sabia como fazer. O inverno chegara mais cedo naquele ano, trazendo consigo uma frieza que ia muito além da temperatura. Era como se a própria natureza estivesse punindo a comunidade pelos pecados de seus filhos perdidos. As luzes amareladas das casas pequenas e simples da comunidade piscavam fracamente através da nevasca, como estrelas cansadas lutando contra a escuridão. Kiowa puxou o casaco militar surrado, uma lembrança amarga dos tempos em que servira ao exército americano, e caminhou devagar pela rua principal. Cada metro percorrido pesava em seus ombros como uma montanha. Sentia os olhares curiosos e desconfiados que se escondiam atrás das cortinas de tecido barato. Sabia que sussurros corriam de casa em casa como fogo se espalhando pela palha seca. Todos sabiam que ele havia voltado. Todos sabiam que ele não deveria ter partido. A reserva parecia menor do que quando partira, mais triste, como se a ausência dele tivesse de alguma forma sugado a vida do lugar. Os postes de luz tremulavam, criando sombras dançantes que brincavam com sua imaginação culposa. Ali estava a casa dos Morrison, onde a senhora idosa sempre acenava para ele pela janela. Agora a cortina se fechou rapidamente quando ele passou. Logo adiante, a pequena mercearia dos Santos, onde costumava comprar doces para Anaí nas tardes de domingo. A placa de fechado, pendurada na porta, pareceu um símbolo de tudo o que ele havia perdido. Seus dedos tocaram instintivamente o bolso interno do casaco, onde guardava uma carta amassada e relida dezenas de vezes. Era de Anaí, enviada através de Tupira 3 meses após sua partida. Com a caligrafia trêmula de uma criança de 5 anos, ela havia escrito: "Papai, quando você volta? Rex está triste também." Na época, ele havia chorado ao ler, mas não teve coragem de responder. Que resposta poderia dar? Como explicar para uma criança que o pai havia fugido porque não conseguia suportar olhar para ela sem se lembrar da mãe que os abandonara? Suas mãos tremiam, mas não de frio. Era a culpa que o consumia por dentro, misturada com uma ansiedade que crescia a cada passo em direção à casa onde deixara sua filha aos cuidados da comunidade. O cheiro familiar da fumaça saindo das chaminés se misturava com algo mais amargo, o aroma de sua própria covardia, que parecia grudar em suas roupas como uma segunda pele. Anaí. O nome dela ecoava em sua mente como uma oração desesperada. 5 anos de idade quando ele partiu, prometendo voltar em 2 semanas. 6 meses depois, ali estava ele, carregando nas costas o peso de uma promessa quebrada e segredos que ninguém poderia compreender. Durante todo esse tempo longe, havia tentado se convencer de que estava fazendo o melhor para ela, que sua ausência era temporária, necessária. Mentiras que contara para si mesmo enquanto bebia em bares sujos, aceitava trabalhos duvidosos e fugia de tudo que o fazia lembrar da responsabilidade que havia abandonado. Cada noite desses 6 meses havia sido assombrada pelo rosto de Anaí, pelos olhinhos escuros que brilhavam de adoração sempre que o via chegar em casa. Ela costumava correr até a porta quando ouvia seus passos, gritando: "Papai!"
com uma alegria que fazia o coração dele quase explodir de amor. Agora, caminhando pela neve em direção ao encontro que mais temia na vida, Kaiowa se perguntava se algum dia voltaria a ouvir aquela palavra pronunciada com carinho. A casa da avó Tupira estava no final da rua, uma construção simples de madeira pintada de azul desbotado, com uma varanda pequena onde cadeiras vazias balançavam ao vento como fantasmas de conversas que nunca mais aconteceriam. As tábuas rangiam sob a pressão da ventania, criando uma sinfonia melancólica que ecoava o estado de espírito de Kaiowa. Era lá que Anahy deveria estar, dormindo quentinha sob as cobertas que ele costurara com as próprias mãos antes de partir. Cobertas decoradas com pequenos cavalos selvagens que ela adorava, feitas com retalhos de suas próprias camisas para que a menina sempre tivesse um pedaço do pai por perto. Mas quando se aproximou da casa, notou que algo estava errado. A janela do quarto que um dia fora de Anahy estava escura, as cortinas fechadas de uma forma que sugeria abandono. O coração dele disparou. Onde estava sua filha? Teria Tupira a mandado embora? Teria acontecido algo terrível durante sua ausência? Foi então que escutou algo que fez seu coração parar completamente. Um choro baixinho, abafado, vinha das sombras ao lado da casa. Não era um choro comum de criança com medo do escuro ou pesadelo. Era algo diferente, mais profundo, mais desesperado. Era o som de alguém que já havia aprendido a chorar em silêncio para não incomodar ninguém. O som de uma alma pequena que havia desistido de esperar por consolo. Kaiowa seguiu o som, pisando cuidadosamente para não fazer barulho. O que viu o atingiu como um soco no estômago. Ali, agachada atrás de uma pilha de lenha velha, estava Anahy, sua filha pequena, que antes corria pela casa com risos cristalinos. Agora dividia migalhas de comida de cachorro com um vira-lata magro e sujo. Os cabelos negros dela estavam embaraçados, a roupa suja, e seus olhinhos escuros brilhavam com lágrimas que ela tentava esconder. "Para você também, Rex?" sussurrou ela para o cachorro, partindo uma pequena porção da comida seca e oferecendo com carinho. "Nós dois sabemos como é não ter ninguém, né?" As palavras da menina atravessaram Kaiowa como flechas envenenadas. Cada sílaba carregada de uma dor que ele havia causado. Rex, o cão rejeitado da comunidade, havia se tornado o único amigo de sua filha. Ambos eram os esquecidos, os que sobraram, os que ninguém queria por perto. O cheiro da lenha queimada se misturava com o cheiro da vergonha que subia por sua garganta como bilha amarga, criando uma náusea que ia muito além do físico. Olhando para Anahy ali, dividindo migalhas com um animal abandonado, Kaiowa viu um reflexo cruel de si mesmo. Ele também havia se tornado um rejeitado, um homem que fugira de suas responsabilidades e agora voltava sem saber se seria aceito de volta. A diferença era que Anahy, mesmo sendo apenas uma criança, havia encontrado uma forma de sobreviver com dignidade, cuidando de outro ser ainda mais desamparado que ela. Os cabelos da menina, que ele costumava pentear todas as manhãs, antes dela ir para a escola comunitária, agora estavam embaraçados e sujos. Suas roupinhas, que ele sempre mantinha limpas e arrumadas, estavam esfarrapadas e grandes demais para seu corpinho magro. Era como se ela tivesse envelhecido anos em apenas alguns meses, transformando-se de uma criança feliz e protegida em uma pequena sobrevivente que havia aprendido a se virar sozinha. Anahy levantou os olhos e o viu parado ali, observando. Por um momento, pai e filha se encararam em silêncio. Nos olhos dela, Kaiowa não viu alegria nem correria em sua direção. Viu medo, desconfiança e algo muito pior: indiferença. Como se ele fosse apenas mais um estranho passando pela rua. "Você voltou", disse ela, simples assim, sem emoção na voz.
Rex rosnou baixinho, protegendo a menina instintivamente. Anahy, eu... Kaiowa tentou se aproximar, mas ela recuou, segurando o cachorro contra o peito. Vovó Tupira disse que você não ia voltar mais. Disse que homens como você sempre fogem quando as coisas ficam difíceis. A voz da menina era pequena, mas carregada de uma maturidade que jamais deveria existir em alguém da idade dela. Cada palavra era uma punhalada. Kaiowa sabia que Tupira estava certa, e essa verdade doía mais do que qualquer ferimento físico que já havia sofrido. Ele havia fugido, sim, fugido dos problemas, das responsabilidades, das dificuldades de criar uma filha sozinho depois que a mãe dela os abandonara. Eu estava trabalhando longe, tentando conseguir dinheiro para nós duas, mentiu ele, sabendo que Anahy era inteligente demais para acreditar. Trabalhando onde? Fazendo o quê? Os olhos dela se estreitaram, e Kaiowa percebeu que sua filha havia crescido muito nos últimos meses. Não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. Havia se tornado uma sobrevivente. É complicado, Anahy. Você não entenderia. Eu entendo muita coisa, replicou ela, levantando-se e sacudindo a neve das roupas. Entendo que você me deixou aqui e sumiu. Entendo que vovó Tupira conta para todo mundo que você é um irresponsável. Entendo que as outras crianças me tratam como se eu fosse doente só porque meu pai não presta. As palavras dela ecoaram pela noite fria como tiros. Kaiowa sentiu as pernas bambearem e precisou se apoiar na parede da casa. Sua filha pequena, sua menina que costumava criar histórias sobre princesas e dragões, agora falava como uma adulta ferida pela vida. Anahy, por favor, me deixe explicar. Não precisa, cortou ela, começando a caminhar em direção à porta da frente. Vovó Tupira vai querer falar com você. Ela disse que se você voltasse, teria que responder por algumas coisas. Rex seguiu Anahy fielmente, como um guarda-costas peludo e desnutrido. Antes de entrar na casa, ela se virou uma última vez para o pai. Sabe o que é pior, pai? Não é você ter ido embora. É você ter voltado e me fazer lembrar como era ter alguém que eu amava de verdade. A porta se fechou com um estalo seco, deixando Kaiowa sozinho na neve, que continuava a cair com uma intensidade quase vingativa. O vento uivava entre as árvores, carregando consigo o eco das palavras de Anahy e a certeza de que o verdadeiro inverno estava apenas começando. Não era apenas o frio que o atingia agora, mas algo muito mais profundo, a compreensão de que havia perdido muito mais do que 6 meses da vida de sua filha. Havia perdido a confiança, o amor incondicional, a inocência daquela criança que um dia o via como um herói. Ele ficou ali parado por longos minutos, sentindo o frio penetrar em seus ossos e perguntando-se se havia chegado tarde demais para consertar o estrago que fizera. A neve grudava em seus cabelos, derretia em suas bochechas, misturando-se com lágrimas que ele nem percebeu que estavam caindo. Dentro da casa, podia ouvir vozes abafadas. Tupira falando com Anahy, provavelmente confirmando que os homens como ele jamais mudavam, que ele voltaria apenas para partir novamente quando as coisas ficassem difíceis. Através da janela embaçada, conseguiu entrever sombras se movendo. Anahy estava sendo consolada, ou talvez repreendida por ter falado com ele. Rex havia entrado junto com ela, e isso de alguma forma o consolou. Pelo menos sua filha tinha alguém que a amava incondicionalmente, mesmo que fosse apenas um cachorro rejeitado como ela. As mãos de Kaiowa tremiam quando ele finalmente reuniu coragem para bater na porta. 3 batidas suaves, quase tímidas, como se ele fosse um estranho pedindo esmola. Em muitos aspectos, era exatamente isso que ele era agora. Um estranho implorando por uma segunda chance que talvez não merecesse. Passos pesados se aproximaram da porta. Não eram os passinhos ligeiros de Anahy, mas o caminhar determinado de Tupira.
A porta se abriu lentamente, revelando a figura imponente da matriarca da família. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque apertado, e seus olhos endurecidos como pedra o examinaram de cima a baixo com um desprezo que cortava mais fundo que qualquer faca. Então, o covarde resolveu voltar, disse ela, sua voz carregada de uma frieza que rivalizava com a nevasca lá fora. Espero que tenha se preparado para enfrentar as consequências do que fez com essa criança, porque eu tenho muito o que falar com você, Kiowa. E nada do que vou dizer será agradável de ouvir. Tupira não o convidou para entrar. Permaneceu parada na soleira da porta como uma sentinela implacável, bloqueando qualquer tentativa de Kiowa de ver o interior da casa onde sua filha agora vivia. O vento gelado chicoteava entre eles, mas nenhum dos dois se moveu. Era como se estivessem travados em um duelo silencioso, medindo forças antes da batalha real começar. 6 meses, disse Tupira, sua voz cortando o ar como gelo partido. 6 meses essa criança perguntou por você todos os dias. 6 meses eu tive que inventar desculpas para explicar por que o pai dela havia simplesmente sumido no ar como fumaça. Seus olhos se estreitaram, estudando cada detalhe do rosto de Kiowa. E agora você aparece aqui, na minha porta, no meio da noite, esperando que tudo volte ao normal. Kiowa abriu a boca para responder, mas Tupira levantou a mão, silenciando-o. Eu não terminei de falar. Ela cruzou os braços sobre o peito. Uma barreira física que espelhava a barreira emocional que havia erguido. Nos primeiros dias depois que você fugiu, Anaí ficava sentada naquela janela ali, esperando você voltar. Ela não comia direito, não brincava, não falava com ninguém. Só ficava olhando para a estrada, com aqueles olhinhos cheios de esperança. Cada palavra era uma lâmina afiada, cortando o que restava da alma de Kiowa. Ele conseguia visualizar perfeitamente a cena. Sua filha pequena, de pernas balançando na cadeira alta, pressionando o rostinho contra o vidro frio da janela, esperando por um pai que nunca chegava. Depois de 2 semanas, ela começou a fazer perguntas. Vovó, por que papai não volta? Ele está bravo comigo? Eu fiz alguma coisa errada? Tupira fez uma pausa, deixando o peso das palavras se assentar. Sabe o que é mais doloroso? Explicar para uma criança de 5 anos que o próprio pai a abandonou sem uma palavra, sem uma explicação, sem nem mesmo um bilhete de despedida. Eu não a abandonei. Kiowa finalmente conseguiu falar, sua voz saindo mais fraca do que pretendia. Eu precisava. Havia coisas que eu precisava resolver. Que coisas? A pergunta veio como um tapa. Que coisas eram mais importantes do que sua filha? Que problemas eram tão graves que você não podia confiar em mim, na sua própria família, para ajudar? Tupira deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal dele. Ou será que a verdade é que você simplesmente não conseguiu suportar a responsabilidade? O silêncio se estendeu entre eles, preenchido apenas pelo som do vento e dos flocos de neve batendo contra as janelas. Kiowa sabia que Tupira estava esperando uma resposta. Mas que resposta poderia dar? Como confessar que havia fugido porque não conseguia olhar para Anaí sem ver o rosto da ex-esposa? Como explicar que cada risada da menina o lembrava de tudo que havia perdido? De todos os seus fracassos como homem? O que aconteceu com ela depois que eu parti? Perguntou ele, mudando de assunto porque não conseguia enfrentar a verdade. Tupira estudou o rosto dele por um longo momento antes de responder. No primeiro mês, ela chorava todas as noites. Eu a encontrava no quarto, abraçada naquela boneca de pano que você fez para ela, sussurrando conversas imaginárias contigo. Ela suspirou pesadamente. No 2º mês, as outras crianças começaram a fazer comentários maldosos. Chamavam ela de órfã de pai vivo. Diziam que você havia corrido porque ela não era boa o suficiente. Kiowa sentiu o estômago revirar,
E o que você fez? O que eu podia fazer? Defendi ela como pude, mas as palavras de uma velha não têm muito peso contra a crueldade das crianças. Tupira balançou a cabeça tristemente. No terceiro mês, algo mudou nela. Parou de chorar. Parou de perguntar por você. Parou de esperar na janela. Foi quando ela encontrou o Rex e o cachorro. O cachorro rejeitado, abandonado, ferido, igual a ela. Os olhos de Tupira brilharam com uma raiva que ela vinha guardando há meses. Sabe o que é irônico? Aquele animal fez por ela o que você deveria ter feito. Deu amor incondicional, proteção, companhia. Rex pode ser apenas um vira-lata sujo, mas pelo menos ele nunca a abandonou. As palavras atingiram Kiowa como socos físicos. Cada uma delas era verdadeira. E essa verdade doía mais do que qualquer mentira poderia doer. No quarto mês, as coisas pioraram. Os pais das outras crianças começaram a proibir que brincassem com ela. Diziam que não queriam que seus filhos se associassem com uma criança de família desestruturada. Tupira cuspiu as palavras como se tivessem gosto amargo. No quinto mês, ela parou completamente de falar na escola. A professora disse que Anaí havia se tornado uma sombra. Uma criança fantasma que apenas observava o mundo passar. Kiowa fechou os olhos, tentando bloquear as imagens que as palavras de Tupira criavam em sua mente. Sua filha alegre e falante, transformada em uma criança silenciosa e rejeitada por causa de suas próprias fraquezas. E no sexto mês, perguntou ele, temendo a resposta. No sexto mês, ela aprendeu a se defender. Pela primeira vez, um sorriso amargo apareceu no rosto de Tupira. Se começou a revidar quando as crianças a importunavam, a proteger as crianças menores que também eram rejeitadas, a criar seu próprio grupo de pequenos perdidos como ela. Virou uma líder aos 6 anos de idade, Kiowa. Sua filha se tornou mais madura em 6 meses do que muitas pessoas se tornam em uma vida inteira. Havia orgulho na voz de Tupira, mas também uma tristeza profunda. Orgulho pela força que Anaí havia desenvolvido. Tristeza pela inocência que havia perdido. Onde ela dorme? Perguntou Kiowa, notando que não havia luz no que antes era o quarto da filha. No porão. A resposta veio seca, sem elaboração. No porão? Por quê? Porque ela escolheu. Disse que não queria mais dormir no quarto onde costumava sonhar com você voltando. O porão é pequeno, frio, mas é dela. Arrumou um cantinho com as próprias mãos, fez uma caminha para Rex, criou um mundo onde ela tem controle. Tupira suspirou novamente. É lá que ela desenha. Desenha histórias, nas paredes, no chão, em qualquer papel que consegue encontrar. Desenha histórias de crianças corajosas que salvam animais feridos, de pais que voltam para casa, de famílias que ficam juntas. A voz de Tupira tremia ligeiramente. E também desenha monstros, criaturas assustadoras que roubam pais no meio da noite e nunca os devolvem. Cada palavra era uma nova ferida se abrindo no peito de Kiowa. Ele havia causado tudo isso. Sua covardia havia transformado uma criança feliz em uma menina traumatizada que via monstros onde deveria ver segurança. Eu quero vê-la, disse ele, dando um passo em direção à porta. Não. Tupira não se moveu. Não hoje. Não assim. Ela é minha filha. É? O questionamento veio como uma bomba. Um pai não abandona a filha. Um pai não some por 6 meses sem dar notícias. Um pai não aparece no meio da noite esperando que tudo seja perdoado. Tupira se inclinou para a frente, sua voz baixando para um sussurro perigoso. Você quer ser pai dela de novo? Vai ter que provar que merece. Como? Arranje um lugar para morar. Arranje um trabalho. Prove que não vai fugir de novo na primeira dificuldade. Tupira fez uma pausa. E, mais importante, prove para ela que você mudou. Prove que o homem que voltou não é o mesmo covarde que fugiu. Kiowa sentiu o desespero crescendo em seu peito.
E se eu não conseguir? E se for tarde demais? Então você terá perdido a coisa mais preciosa que tinha. Tupira começou a fechar a porta. E ela terá aprendido que pode sobreviver sem você. Espera! Kiowa colocou a mão na porta, impedindo que se fechasse. Por favor, só deixa eu falar com ela. Só alguns minutos. Tupira hesitou. Por um momento, Kiowa viu algo que poderia ser compaixão nos olhos dela. Ela está dormindo, disse finalmente. Mas se você quiser, pode deixar algo para ela. Uma mensagem, uma carta, qualquer coisa que prove que você realmente voltou para ficar. Kiowa procurou nos bolsos, desesperado por algo que pudesse servir como promessa, como prova de suas intenções. Seus dedos encontraram algo pequeno e duro no fundo do bolso interno do casaco. Era um pequeno cavalo entalhado em madeira, algo que havia comprado em uma loja de artesanato 3 estados de distância, pensando em Anaí. Pode dar isso para ela? Ele estendeu o pequeno objeto para Tupira. E dizer que eu lembro das histórias que costumávamos contar sobre cavalos selvagens que sempre encontravam o caminho de casa. Tupira pegou o pequeno cavalo e o examinou cuidadosamente. Era um trabalho simples, mas feito com carinho, com detalhes que mostravam que havia sido escolhido especificamente para uma criança. Eu vou dar para ela, disse ela finalmente. Mas não espere milagres. Vai levar tempo para ela confiar em você de novo. Se é que um dia vai confiar. Eu sei. Kiowa deu um passo para trás. Onde posso ficar esta noite? O albergue da igreja está fechado para reformas. Tem um motel na estrada, 15 quilômetros daqui. Tupira fez uma pausa. Ou você pode dormir no galpão dos Morrison. Eles disseram que se você voltasse, ofereceriam abrigo por algumas noites. Os Morrison. Kiowa ficou surpreso. Era a família que havia fechado a cortina quando ele passou. Martha Morrison perdeu o próprio pai quando tinha 7 anos. Ela sabe o que é crescer sem pai. Tupira segurou firmemente a maçaneta da porta. Ela não aprova o que você fez, mas também não quer que Anaí cresça sem chance de conhecer o homem que você pode se tornar. Mais uma vez, a bondade inesperada de estranhos contrastava cruelmente com sua própria falta de caráter. Pessoas que mal o conheciam estavam dispostas a ajudar por causa de sua filha, enquanto ele havia sido incapaz de ajudar a própria criança. Kiowa, disse Tupira quando ele se virou para ir embora. Se você pretende ficar, precisa saber de uma coisa. O quê? Amanhã à noite tem reunião do conselho da comunidade. Eles vão discutir sua volta. Os olhos dela endureceram novamente. E tem gente que não quer você aqui. Gente que acha que você é uma má influência, que pode machucar Anaí de novo. Quem? Piraí. Para começar, ele sempre achou que você era fraco demais para liderar qualquer coisa, inclusive sua própria família. Tupira suspirou. E tem os pais das crianças que trataram Anaí mal. Eles não querem ser lembrados da própria crueldade vendo você de volta. Kiowa sentiu pesadamente. Sabia que enfrentaria resistência, mas saber quem eram seus oponentes tornava a situação mais real, mais assustadora. O que você acha que eles vão decidir? Depende do que você fizer entre agora e amanhã à noite. Tupira finalmente começou a fechar a porta. E depende do que Anaí disser sobre você. A porta se fechou com um clique final, deixando Kiowa sozinho na varanda. Do outro lado da madeira, ele podia ouvir Tupira caminhando lentamente pelo corredor, provavelmente indo para o porão onde sua filha dormia com o único amigo que lhe restara no mundo. Kiowa ficou ali parado por alguns minutos, olhando para as janelas da casa, imaginando Anaí em seu pequeno refúgio no subsolo, cercada por desenhos de monstros e sonhos perdidos. Então, se virou e começou a caminhar pela neve em direção à casa dos Morrison, carregando nos ombros o peso de 6 meses de arrependimento e a aterrorizante incerteza sobre se seria capaz de reconquistar o amor que havia perdido por causa de sua própria covardia. La mañana llegó gris e hostil.
con el sol escondido detrás de nubes pesadas que amenazaban más nieve. Miguel despertó en el granero de los García con el cuerpo dolorido de haber dormido sobre heno viejo y mantas delgadas. Pero el dolor físico no era nada comparado con el peso que cargaba en el pecho. Había soñado con Esperanza toda la noche. Sueños fragmentados donde ella corría de él, donde Canelo lo atacaba para protegerla, donde Carmen se reía de sus intentos patéticos de explicación. Marta García apareció en la puerta del granero a las 7 de la mañana, cargando una taza de café humeante y un plato con huevos revueltos y tostadas. Era una mujer de mediana edad, cabellos grisáceos recogidos hacia atrás en una cola de caballo práctica, ojos azules que habían visto mucho dolor en la vida, pero mantenían una bondad resistente. «Imagino que no habrás dormido mucho», dijo, entregándole el café a Miguel. Su voz era gentil, pero había una firmeza en ella que dejaba claro que la bondad no debía confundirse con debilidad. «Gracias por la hospitalidad», respondió Miguel, aceptando el café con gratitud. El calor se extendió por sus manos heladas. «Y por la comida. No esperabas bondad». Marta se sentó en una pila de heno al lado de él. «Conozco esa sensación. Cuando haces algo que sabes que está mal, se vuelve difícil creer que alguien todavía pueda querer ayudarte». Miguel la miró con curiosidad. «Carmen me contó sobre tu padre. Murió cuando yo tenía 7 años. Accidente de coche. Estaba borracho». Marta tomó un sorbo de su propio café. «Por años lo odié por haberme dejado. Solo cuando crecí entendí que el odio lastima más a quien lo siente que a quien es odiado. Esperanza me odia. Esperanza está confundida, lastimada, asustada». Marta hizo una pausa, eligiendo las palabras cuidadosamente. «Pero por debajo de todo ese dolor todavía hay amor. El problema es que aprendió a esconder ese amor para protegerse». Comieron en silencio por algunos minutos. El sonido de la nieve golpeando el techo del granero, creando una banda sonora melancólica para la conversación. Marta observaba a Miguel comer, y él podía sentir que ella estaba evaluando algo en él. «¿Puedo hacerte una pregunta directa?», dijo finalmente. «Claro. ¿Por qué huiste realmente? Y no me vengas con esa historia del trabajo. Quiero la verdad». Miguel dejó de masticar. La pregunta que había evitado responder a Carmen, a sí mismo, ahora estaba siendo hecha por una extraña que había ofrecido ayuda sin pedir nada a cambio. Tal vez fuera exactamente por eso que logró responder, porque cada vez que la miraba, veía a su madre, dijo bajito, y me recordaba cómo fallé como marido, como hombre. Esperanza tiene los mismos ojos que Isabel, la misma forma de inclinar la cabeza cuando está pensando, y no podía soportar que me recordaran constantemente todos mis fracasos. Marta asintió lentamente. «Entonces, preferiste huir del recordatorio a enfrentar tus propias debilidades». «Sí, y en el proceso creé una falla aún mayor». Miguel puso el plato a un lado, el apetito desapareciendo. Ahora ella me ve como el hombre que la abandonó, no como el padre que la amaba demasiado para soportar su propia inadecuación. «El amor no se trata de lo que puedes soportar», dijo Marta firmemente. «El amor se trata de lo que estás dispuesto a hacer incluso cuando es demasiado difícil de soportar». Sus palabras resonaron en el granero, simples pero poderosas. Miguel se dio cuenta de que había confundido amor con comodidad, paternidad con facilidad. Había huido justamente cuando Esperanza más necesitaba que se quedara. «Marta», dijo una voz joven desde la puerta del granero. Era Javier, el hijo adolescente de los García. «Viene gente hacia acá. Parece que quieren hablar con él». Marta se levantó rápidamente y fue hasta la puerta. Miguel la siguió y vio un grupo de 5 personas caminando hacia el granero. Reconoció inmediatamente a Pablo al frente del grupo, un hombre alto y musculoso, algunos años menor que Miguel,
que siempre había cuestionado su liderazgo en la comunidad. Detrás de él venían 2 hombres más y 2 mujeres, todos con expresiones serias. «Quédate aquí adentro», le susurró Marta a Miguel. «Déjame hablar con ellos primero». Pero Pablo ya había visto a Miguel a través de la puerta abierta. «¡Miguel Herrera!», gritó su voz cargada de rabia y desdén. «¡Sal de ahí! Tenemos que hablar». Miguel respiró profundo y salió del granero. La nieve crujía bajo sus pies mientras se acercaba al grupo. Marta se quedó a su lado. Un gesto silencioso de apoyo que no pasó desapercibido para nadie. «Pablo», dijo Miguel, manteniendo la voz calmada, «no sabía que te habías convertido en líder de la comunidad en mi ausencia. Alguien tenía que asumir responsabilidades mientras tú estabas huyendo de tus problemas», replicó Pablo, dando un paso adelante. «¿Y ahora regresas pensando que puedes simplemente retomar tu vida como si nada hubiera pasado? No pienso eso. Sé que va a ser difícil». «¿Difícil?», una de las mujeres del grupo, Susana Blanco, interrumpió. «¿Tienes idea de lo que pasó tu hija? ¿De lo que nuestros niños tuvieron que presenciar?» Miguel la conocía bien. Susana era madre de 2 niñas que estudiaban con Esperanza en la escuela comunitaria, mujer orgullosa, protectora feroz de sus propios hijos. Mis hijas me preguntaron por meses por qué Esperanza estaba siempre sola, por qué lloraba en la escuela, o por qué su padre había desaparecido, continuó Susana. ¿Sabes qué difícil es explicar a una niña de 8 años que algunos padres simplemente abandonan a sus hijos? Yo no la abandoné, protestó Miguel, pero las palabras sonaron débiles incluso para él mismo. ¿No? Pablo rió amargamente. ¿Cómo llamas salir en medio de la noche y no regresar por 6 meses? ¿Cómo llamas dejar a una niña de 5 años sin explicación, sin despedida, sin siquiera una carta? Uno de los otros hombres del grupo, Roberto Águila, se acercó. «Miguel, eras nuestro amigo. Crecimos juntos, luchamos juntos en Afganistán, pero lo que le hiciste a Esperanza, eso no tiene justificación». La mención del servicio militar trajo memorias dolorosas. Roberto y Miguel habían servido en el mismo pelotón, se habían salvado mutuamente más de una vez. Si hasta Roberto estaba en su contra, la situación era peor de lo que imaginaba. «Roberto, sé que cometí un error». ¿Error? La segunda mujer del grupo, Elena Herrera, dueña de la tienda local, movió la cabeza con incredulidad. «Abandonar a una niña no es un error, Miguel. Es una elección cruel y egoísta. Elena siempre había sido amable con él, ofreciendo dulces para Esperanza, permitiendo que pagara a plazos cuando el dinero escaseaba. Ver la decepción en sus ojos fue como recibir una bofetada en la cara. «¿Vinieron aquí para expulsarme de la comunidad?», preguntó Miguel directamente. «Vinimos para dejar claro que tu regreso no es bienvenido», dijo Pablo. «Que muchos de nosotros creemos que vas a lastimar a Esperanza otra vez, y no vamos a permitirlo. Ella es mi hija». Corrigió Susana fríamente. «Renunciaste a ese derecho cuando decidiste que tus propias dificultades eran más importantes que ella». Marta, que había permanecido silenciosa hasta entonces, dio un paso adelante. «Con todo respeto, ustedes no pueden decidir quién puede o no puede vivir en la reserva. Y más importante, no pueden decidir qué es mejor para Esperanza sin escuchar lo que ella misma quiere». «Marta, esto no te concierne», dijo Pablo con desdén. «Sí me concierne», replicó firmemente. «Cuando una niña sufre, concierne a toda la comunidad, y cuando un hombre trata de redimirse, también. Si ustedes estuvieran tan preocupados por Esperanza como afirman, la habrían ayudado en los últimos 6 meses en lugar de usar su sufrimiento como justificación para ejercer poder». La acusación dio en el blanco. Miguel vio a algunos miembros del grupo intercambiar miradas incómodas. Marta había tocado una verdad incómoda. ¿Dónde estaban todos ellos cuando Esperanza más los necesitaba? «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Elena, claramente ofendida.
Quiero decir que Esperanza está durmiendo en el sótano de la casa de Carmen, comiendo comida de perro, siendo rechazada por otros niños, y ustedes solo se movilizan ahora que su padre regresó. Marta cruzó los brazos. ¿Dónde estaba esa preocupación en los últimos meses? Un silencio vergonzoso se instaló sobre el grupo. Roberto fue el primero en hablar. Nosotros tratamos de ayudar. Carmen dijo que ella estaba bien, que estaba cuidando todo. Carmen es una mujer orgullosa que nunca pediría ayuda, y ustedes lo saben, dijo Marta. Es más fácil culpar a Miguel que admitir que todos fallaron con esa niña. Pablo estaba claramente irritado con la dirección que había tomado la conversación. Eso no cambia el hecho de que no se puede confiar en él. ¿Cómo sabemos que no va a huir otra vez en la primera dificultad? No lo saben, admitió Miguel. Y entiendo por qué no confían en mí. Yo no confiaría en mí tampoco. Miró a cada persona del grupo. Pero regresé y voy a demostrar que cambié. ¿Cómo?, desafió Susana. Quedándome, trabajando, estando presente en la vida de mi hija. Incluso si ella no quiere aceptarme al principio. Miguel respiró profundo. Y enfrentando las consecuencias de mis actos en lugar de huir de ellas. Palabras bonitas, dijo Pablo con sarcasmo. Pero ya dijiste palabras bonitas antes. ¿Recuerdas cuando le prometiste a Isabel que serías un buen marido? ¿Recuerdas cuando le prometiste a Esperanza que regresarías en 2 semanas? Cada palabra era una puñalada, pero Miguel se obligó a no retroceder. Tienes razón, rompí promesas importantes. Por eso esta vez no voy a hacer promesas. Simplemente voy a actuar, y si no lo permitimos. La amenaza en la voz de Pablo era clara. Entonces tendrán que expulsarme por la fuerza, dijo Miguel calmadamente. O porque no me voy a ir voluntariamente, no otra vez. La tensión en el aire era palpable. Por un momento pareció que la situación podría escalar a violencia física, pero entonces Elena suspiró pesadamente. Tal vez Marta tenga razón, dijo reticentemente. Tal vez nosotros deberíamos haber ayudado más y tal vez Esperanza tenga el derecho de decidir si quiere darle una oportunidad a su padre. «¡Elena!», protestó Pablo. «No, Pablo. Perdí a mi propio padre cuando era joven. Sé lo que es cargar esa falta». Elena miró a Miguel. «Pero si lastimas a esa niña otra vez, si huyes otra vez, yo misma te voy a perseguir y te voy a traer de vuelta para enfrentar las consecuencias». Roberto asintió lentamente. «Elena tiene razón. Esperanza debería tener voz en esta decisión». «Están locos», dijo Pablo con rabia. «Él va a lastimarla otra vez. Hombres como él no cambian». «Tal vez», dijo Marta. «Pero niñas como Esperanza merecen la oportunidad de descubrirlo por sí mismas». Pablo miró a los otros miembros del grupo, viendo que estaba perdiendo apoyo. Su expresión se endureció. «Muy bien», dijo finalmente. «Pero cuando huya otra vez, y lo va a hacer, recuerden que yo se los advertí». Se volteó hacia Miguel. «Y tú, padre del año, vas a tener que enfrentar mucho más que este pequeño grupo. La reunión del consejo es esta noche, y no todos van a ser tan comprensivos como estos aquí». El grupo comenzó a dispersarse, pero Pablo se aseguró de dar la última palabra. «Una cosa, Miguel. Si haces llorar a Esperanza una sola vez, si ella sufre por tu culpa otra vez, no va a importar cuántos amigos consigas. Yo personalmente me voy a asegurar de que salgas de esta reserva y nunca más regreses». Con esa amenaza, se alejó con pasos pesados por la nieve. Los otros lo siguieron, dejando a Miguel y Marta solos en el silencio helado de la mañana. «Bueno», dijo Marta después de un largo momento, «al menos ahora sabes exactamente dónde estás parado». Miguel asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad asentarse en sus hombros. La reunión del consejo sería solo el comienzo.
tendría que demostrar no solo a Esperanza, sino a toda la comunidad, que era digno de una segunda oportunidad. Y la verdad era que ni él mismo sabía si podría lograrlo. La tarde trajo una tregua en la nevada, pero el frío continuaba cortante. Miguel decidió caminar por la reserva, tanto para conocer los cambios que habían ocurrido durante su ausencia, como para tratar de calmar los nervios antes de la reunión del consejo. Cada paso por la nieve crujiente le recordaba cuando solía hacer esa misma caminata con Esperanza pequeña en las espaldas, señalando pájaros y contando historias sobre los espíritus del bosque. Fue cuando pasó por el centro comunitario que vio algo que hizo que su corazón se apretara. Esperanza estaba sentada en los escalones de la entrada, envuelta en un abrigo demasiado grande para ella, observando a otros niños jugar en la nieve a una distancia segura. Canelo estaba echado a sus pies, también observando, como si ambos fueran espectadores eternos de una vida en la que no podían participar plenamente. Miguel dudó. Parte de él quería acercarse, tratar de conversar, pero las palabras de Carmen resonaban en su mente. Necesitaba demostrar que había cambiado antes de tratar de reconquistar a su hija. Decidió quedarse donde estaba, solo observando. Fue entonces cuando notó una figura acercándose a Esperanza. Era una joven que no reconoció inmediatamente. Alta, delgada, con cabellos negros largos y movimientos cuidadosos. La joven cargaba una pequeña bolsa de cuero y caminaba con el tipo de atención que sugería alguna discapacidad. Cuando se acercó más, Miguel se dio cuenta de que se comunicaba por señas. Itzel debía ser la curandera sorda-muda que Carmen había mencionado. Miguel observó fascinado mientras la joven se sentaba al lado de Esperanza y comenzaba una conversación silenciosa a través de gestos elaborados y dibujos hechos en la nieve con una ramita. Esperanza, que había sido fría y distante con su propio padre la noche anterior, ahora sonreía, una sonrisa pequeña pero genuina. Era como ver un rayo de sol atravesando nubes pesadas. Canelo también reaccionó a la presencia de Itzel, levantando la cabeza y moviendo la cola ligeramente. Miguel se escondió detrás de un árbol para observar mejor. Itzel sacó algo de la bolsa de cuero. Parecían ser pequeñas semillas, y se las mostró a Esperanza. Ella tomó algunas en sus manitas pequeñas, examinándolas con curiosidad. Itzel entonces hizo gestos que parecían explicar algo sobre las semillas, y Esperanza asintió con entusiasmo. La joven curandera entonces sacó un pequeño bloque de papel y comenzó a dibujar. Incluso a la distancia, Miguel podía ver que era habilidosa, creando imágenes que hacían que Esperanza se inclinara para acercarse más, interesada. Era como si Itzel estuviera contando una historia visual, y Esperanza estaba completamente absorta. De repente, un grupo de adolescentes se acercó. Miguel reconoció a Patricia, una chica de unos 15 años, hija de una de las familias más tradicionalistas de la comunidad. Estaba con otros 2 adolescentes, y todos tenían expresiones de desdén en sus rostros. «Miren nada más», dijo Patricia lo suficientemente alto para que Esperanza escuchara. La niña abandonada jugando con la mudita. Los 2 rechazados se encontraron. Esperanza se encogió, su rostro cerrándose inmediatamente. Itzel, que obviamente no podía oír los comentarios, percibió el cambio en la postura de ella y miró alrededor, entendiendo rápidamente la situación. «Qué tierno», continuó Patricia, acercándose más. «Al menos ahora tiene a alguien que no puede contarle a nadie sus secretos, porque ¿quién le creería a una muda de todos modos?» Uno de los chicos que estaba con Patricia se rió cruelmente. «Tal vez sea perfecto para ella, ninguna de las 2 sirve para nada». Miguel sintió la rabia subir por su garganta como lava caliente. Sus puños se cerraron y dio un paso adelante, listo para intervenir. Pero entonces algo extraordinario sucedió.
Esperanza se levantó lentamente, con Canelo a su lado, y encaró a Patricia directamente. Su postura pequeña irradiaba una dignidad feroz que sorprendió incluso a Miguel. «Itzel es más inteligente y gentil de lo que cualquiera de ustedes jamás será», dijo con una voz clara y firme. «Y al menos ella no necesita lastimar a otras personas para sentirse importante». Patricia quedó claramente sorprendida por la respuesta. «¿Ah, sí? ¿Y qué va a hacer una niña sin padre si no paramos?» «Esto», dijo Esperanza simplemente. Se agachó, tomó una bola de nieve bien hecha y la lanzó con precisión perfecta al pecho de Patricia. La bola dio en el blanco, explotando en una nube de nieve que cubrió el frente del abrigo de la adolescente. «Pequeña». Patricia se adelantó con rabia, pero Itzel se levantó rápidamente, poniéndose entre ella y Esperanza. A pesar de ser sorda-muda, su lenguaje corporal era claro. Protegería a Esperanza de cualquier amenaza. Canelo también gruñó bajito, posicionándose al lado de Itzel. Era como si los tres rechazados, la niña abandonada, la joven discapacitada y el perro mestizo, hubieran formado una alianza silenciosa contra la crueldad del mundo. Patricia vaciló. Una cosa era intimidar a una niña sola. Otra cosa era enfrentar a un grupo determinado a defenderse. «Esto no se va a quedar así», dijo finalmente, retrocediendo. «Mi padre va a saber de esto, y de ustedes dos encontrándose a escondidas». «No nos estamos escondiendo», replicó Esperanza con valor. «No tenemos nada que esconder. A diferencia de algunas personas que esparcen mentiras porque su propia vida es muy aburrida». Los adolescentes se alejaron, con Patricia murmurando amenazas que no convencieron a nadie. Cuando desaparecieron de vista, Esperanza se desplomó de vuelta en los escalones, como si toda la adrenalina de la confrontación hubiera dejado su cuerpecito de una vez. Itzel se sentó a su lado y gentilmente puso la mano en el hombro de la niña. Hizo algunos gestos que parecían preguntar si estaba bien. Esperanza asintió, pero Miguel podía ver que estaba temblando, no de frío, sino de emoción acumulada. Fue entonces cuando Itzel hizo algo sorprendente. Sacó más papel de la bolsa y comenzó a dibujar rápidamente. En pocos minutos, había creado un dibujo de Esperanza como una guerrera valiente, con Canelo como su fiel compañero y ella misma como una sabia curandera a su lado. En el dibujo estaban enfrentando dragones que representaban claramente a Patricia y su grupo. Esperanza se rió, una risa genuina y alegre que resonó por el aire frío. Era un sonido que Miguel no había escuchado en más de 6 meses, y eso casi lo hizo llorar allí mismo, escondido detrás del árbol. Itzel entonces mostró las semillas nuevamente a Esperanza, haciendo gestos elaborados. Ella asintió con entusiasmo y guardó las semillas en el bolsillo del abrigo. La joven curandera entonces señaló hacia una dirección específica del bosque e hizo más gestos, como si estuviera explicando dónde se podía encontrar algo especial. Miguel frunció el ceño. ¿Qué exactamente le estaba mostrando Itzel a su hija? ¿Y por qué Esperanza parecía tan interesada? La conversación silenciosa entre las dos continuó por algunos minutos más, con Itzel dibujando mapas simples en la nieve y Esperanza haciendo preguntas a través de gestos que obviamente había aprendido. Era claro que habían desarrollado su propia forma de comunicación, un lenguaje secreto que excluía al resto del mundo. Finalmente, Itzel se levantó e hizo un gesto de despedida. Esperanza saludó de vuelta y ella caminó hacia el bosque con pasos silenciosos. Esperanza se quedó sentada en los escalones por algunos minutos más, mirando los dibujos en la nieve que pronto serían cubiertos por nuevos copos. Miguel estaba a punto de rebelarse y tratar de acercarse cuando vio a Carmen caminando hacia el centro comunitario. Esperanza también la vio y rápidamente borró los dibujos en la nieve con los pies. Como si estuviera escondiendo evidencia de algo prohibido,
¡Esperanza!, gritó Carmen cuando se acercó. ¿Qué estás haciendo aquí afuera sola? Hace demasiado frío para quedar separada. No estaba sola, respondió Esperanza, acariciando a Canelo. Y no estaba parada, estaba pensando. Carmen estudió el rostro de la niña con ojos experimentados. ¿Pensando en qué? En cosas. Esperanza se levantó y sacudió la nieve del abrigo. Abuela, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿Crees que las personas pueden cambiar de verdad o solo fingen por un tiempo? La pregunta golpeó a Miguel como una flecha certera. Su hija de 6 años estaba luchando con conceptos que muchos adultos no lograban comprender completamente. Carmen se arrodilló en la nieve para quedar a la altura de Esperanza. ¿Por qué preguntas eso? Solo quiero saber. Esperanza dudó. Si alguien hizo algo muy malo, pero después se arrepintió de verdad, ¿esa persona merece una segunda oportunidad? Carmen se quedó en silencio por un largo momento, claramente entendiendo que la pregunta no era académica. Depende, dijo finalmente. Depende de si el arrepentimiento es real y de si la persona está dispuesta a trabajar para arreglar el daño que hizo. ¿Cómo sabes si el arrepentimiento es real? Por las acciones, no por las palabras. Carmen tocó el rostro de Esperanza gentilmente. Cualquiera puede decir que se arrepiente, pero solo quien se arrepiente de verdad está dispuesto a aguantar el dolor de reconstruir la confianza perdida. Esperanza asintió pensativamente. ¿Y si la persona que fue lastimada tiene miedo de confiar otra vez? Entonces la persona que lastimó tiene que ser paciente, tiene que demostrar, día tras día, que cambió. Carmen se levantó. Pero también tiene que entender que algunas heridas son tan profundas que tal vez nunca sanen completamente. Eso es triste. Sí, pero a veces es la única verdad que tenemos. Caminaron juntas hacia la casa, con Canelo trotando al lado. Miguel permaneció escondido hasta que desaparecieron de vista, el corazón pesado con la conversación que había presenciado. Su hija claramente estaba luchando con la idea de perdonarlo, pero también estaba demasiado asustada para arriesgarse a ser lastimada nuevamente, y no podía culparla por eso. Había roto la confianza más pura que existía, la de una niña en su propio padre. Pero había algo más en la conversación entre Esperanza e Itzel que lo molestaba. Las semillas, los gestos misteriosos, la dirección específica hacia el bosque. ¿Qué exactamente estaba planeando la joven curandera? ¿Y cuál sería el papel de Esperanza en eso? Mientras caminaba de vuelta al granero de los García, Miguel no podía quitarse de la cabeza la imagen de su hija valientemente enfrentando a Patricia. Esperanza se había vuelto fuerte en su ausencia, más fuerte de lo que jamás había imaginado posible. Pero esa fuerza había nacido de la necesidad, del dolor, de la soledad. La pregunta que lo atormentaba era simple. ¿Sería capaz de reconquistar la confianza de una niña que había aprendido a sobrevivir sin él? Y, más importante, ¿sería capaz de hacerlo sin causar aún más dolor en el proceso? La reunión del consejo se acercaba, y con ella el juicio que determinaría si tendría la oportunidad de tratar de responder a esas preguntas. Pero una cosa estaba clara, su hija ya no era la niña dependiente que había abandonado. Se había convertido en una pequeña guerrera, y él tendría que demostrar que era digno de estar a su lado en la batalla. La reunión del consejo había sido un desastre. Incluso con el apoyo de Marta y algunos otros miembros de la comunidad, la decisión final había sido clara. Miguel podría quedarse en la reserva, pero con restricciones severas. No podría acercarse a Esperanza sin supervisión, no podría participar en eventos comunitarios, y cualquier señal de que su presencia estuviera afectando negativamente a la niña resultaría en expulsión inmediata. Pablo había salido victorioso, consiguiendo lo que quería sin técnicamente expulsar a Miguel. Era una victoria cruel.
Él podría quedarse y ver a su hija de lejos, pero no podría realmente reconectarse con ella. Era como estar muerto de hambre mirando comida a través de un escaparate. 2 semanas pasaron en esa rutina torturante. Miguel consiguió trabajo ayudando en el mantenimiento de los equipos de la reserva, un empleo humilde pero honesto que le daba propósito y un pequeño ingreso. Dormía en el granero de los García, que se habían convertido en su única familia real en la comunidad. Pero lo que más importaba, su relación con Esperanza, permanecía congelada. La veía a veces, siempre de lejos, caminando a la escuela con Canelo a su lado, jugando sola en el patio de Carmen, sentada en los escalones del centro comunitario, observando el mundo pasar. Cada visión de ella era una puñalada y un alivio al mismo tiempo. Al menos estaba bien, al menos estaba viva y creciendo. Pero Miguel notaba cambios preocupantes. Esperanza se estaba volviendo más delgada, más pálida. Había algo en su postura que sugería una tristeza profunda que iba más allá del dolor del abandono. Era como si estuviera cargando un peso que era demasiado grande para sus hombros pequeños. Fue un jueves, cuando la nevada más fuerte de la temporada se estaba acercando, que Miguel presenció algo que cambió todo. Estaba trabajando en el granero de equipos cuando vio a Esperanza e Itzel encontrarse detrás de la escuela. Había algo urgente en la manera como se comunicaban, y Miguel abandonó sus herramientas para observar más de cerca. Itzel le mostraba dibujos a Esperanza, no los dibujos divertidos e imaginativos que Miguel había visto antes, sino mapas detallados. Señalaba hacia el bosque. Hacía gestos que parecían indicar direcciones específicas, distancias. Esperanza asentía repetidamente, memorizando cada detalle. Entonces Itzel sacó algo de la bolsa que hizo que el corazón de Miguel se acelerara. Era una planta, pequeña, con hojas verde plateadas que Miguel reconoció inmediatamente. Era una planta medicinal rara, una que crecía solo en lugares específicos del bosque y que los ancianos de la tribu usaban para tratar enfermedades graves. ¿Por qué Itzel le estaba mostrando esto a Esperanza? ¿Y por qué ella parecía tan desesperadamente interesada? La respuesta llegó en forma de una tos seca y prolongada que resonó por el aire frío. Era Carmen, que había salido de la escuela donde ayudaba con los niños más pequeños. La tos sonaba mal. El tipo de tos que sugería algo serio, algo que estaba empeorando. Todo se encajó en la mente de Miguel como piezas de un rompecabezas terrible. Carmen estaba enferma, probablemente más enferma de lo que dejaba ver. Itzel, como curandera, sabía que la planta medicinal podría ayudar, y Esperanza, desesperada por salvar a la única figura maternal que le quedaba, estaba dispuesta a arriesgar todo para conseguir esa planta. El problema era dónde crecía la planta. Miguel conocía esa especie. Solo brotaba en una parte específica del bosque, un área considerada sagrada por la tribu, donde nadie debería entrar sin permiso de los ancianos. Era peligrosa, especialmente en invierno, con acantilados resbaladizos y animales salvajes buscando refugio, y una tormenta de nieve se estaba acercando. Miguel vio a Esperanza guardar el mapa que Itzel había dibujado. Vio la determinación feroz en sus ojitos pequeños. Iba a intentarlo. Una niña de 6 años iba a aventurarse sola en un bosque peligroso durante una tormenta para tratar de salvar a su abuela. No podía permitir que eso sucediera, pero si intervenía ahora, si revelaba que había estado observando, Esperanza huiría de él. Era inteligente y testaruda, y si supiera que él estaba tratando de impedírselo, encontraría una forma de escapar de cualquier supervisión. Miguel tomó una decisión desesperada. Dejaría que Esperanza comenzara su jornada, pero la seguiría a distancia. Cuando estuviera en peligro real, y lo estaría, él intervendría. Era arriesgado, pero era la única forma de protegerla sin romper completamente la frágil posibilidad de reconquistarla.
La tormenta llegó más temprano de lo previsto. Los vientos aullaban como lobos hambrientos, y la nieve caía tan densa que era difícil ver más allá de algunos metros. Era la noche perfecta para una fuga, y la noche más peligrosa para estar en el bosque. Miguel estaba esperando cuando vio una figura pequeña escabulléndose por la puerta trasera de la casa de Carmen. Esperanza estaba envuelta en ropa de invierno que era demasiado grande para ella. Una mochila en las espaldas que parecía pesar casi tanto como ella misma. Canelo estaba a su lado, claramente reacio, pero fiel. Desaparecieron en el bosque como fantasmas, y Miguel esperó algunos minutos antes de seguir. Conocía esos senderos mejor que nadie, había cazado allí desde niño. Pero incluso para él, navegar en la oscuridad y la nevada era un desafío. El sendero que Esperanza seguía era traicionero incluso en buenas condiciones. En invierno, con hielo y nieve cubriendo las piedras, era potencialmente mortal. Miguel la siguió por el sonido, el leve crujir de sus pasos en la nieve, el ocasional ladrido bajo de Canelo. Después de una hora de caminata, escuchó algo que hizo que su sangre se helara. Un grito ahogado, seguido de un ruido de caída. Luego, silencio. Miguel abandonó cualquier pretensión de discreción y corrió en la dirección del sonido. Encontró a Esperanza en el fondo de una hondonada pequeña, caída sobre una pila de ramas y hojas congeladas. Canelo estaba a su lado, ladrando desesperadamente. ¡Esperanza! Miguel se deslizó por la pendiente, llegando al lado de su hija en segundos. Estaba consciente, pero claramente lastimada. Había sangre en su frente donde había golpeado una piedra, y estaba sosteniéndose el tobillo izquierdo. ¿Papá? Su voz era pequeña, confundida, como si no pudiera creer que él estuviera allí. «Estoy aquí, pequeña. Todo está bien ahora». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensarlas, una respuesta instintiva de padre protector. ¿Cómo sabías dónde estaba? Miguel la examinó rápidamente, verificando si había heridas graves. El corte en la frente no era profundo y el tobillo parecía torcido, no roto. Te vi con Itzel. Vi el mapa, sabía lo que estabas tratando de hacer. Por un momento, Esperanza pareció que iba a llorar. Pero entonces su expresión se endureció. ¿Vas a impedírmelo? No, dijo Miguel, sorprendiéndose a sí mismo. Pero te voy a ayudar. ¿Por qué? Era una pregunta simple, pero cargada de años de dolor y desconfianza. Miguel miró a los ojos de su hija, ojos que eran tan parecidos a los de la madre, pero que ahora brillaban con un valor que era únicamente de esperanza. «Porque abuela Carmen cuidó de ti cuando yo fallé», dijo honestamente. «Porque la amas lo suficiente para arriesgar tu vida por ella y porque...» Dudó, entonces decidió por la verdad completa. «Porque quiero ser el padre que mereces, aunque sea demasiado tarde». Esperanza lo estudió por un largo momento. Canelo había dejado de ladrar y ahora observaba a ambos, como si estuviera esperando a ver qué pasaría. «¿Prometes no abandonarme otra vez?», preguntó finalmente. La pregunta partió el corazón de Miguel. «No voy a hacer promesas que tal vez no pueda cumplir», dijo. «Pero te voy a decir esto. Si me dejas, voy a quedarme a tu lado hasta que encontremos esa planta, y después te voy a ayudar a llevársela a abuela Carmen, sin importar las consecuencias». Esperanza asintió lentamente. El mapa de Itzel dijo que la planta está cerca del río congelado, donde están esas piedras grandes. Miguel conocía el lugar. Era aún más peligroso de lo que había imaginado. Un área donde el río hacía una curva pronunciada, creando corrientes traicioneras incluso cuando estaba congelado. Pero si la planta estaba allí, él ayudaría a Esperanza a encontrarla. «¿Puedes caminar?», preguntó. Esperanza trató de levantarse y gimió cuando el peso recayó en el tobillo lastimado. «Creo que no muy bien». «Entonces vas en mis espaldas». Miguel se arrodilló en la nieve. «Igual que cuando eras pequeña. ¿Recuerdas?» Por un momento,
La máscara de frialdad de Esperanza se resbaló, y fue solo una niña de 6 años que recordaba cuando su padre la cargaba por el bosque, contando historias sobre los espíritus de los árboles. «Me acuerdo», dijo bajito, subiéndose a sus espaldas, con Esperanza segura en sus espaldas y Canelo trotando al lado. Miguel comenzó a subir la pendiente. La tormenta estaba empeorando y todavía tenían un largo camino por delante. Pero por primera vez en meses, padre e hija estaban juntos, unidos por un propósito común. Era el comienzo de algo, no de la redención completa. Miguel sabía que eso tomaría mucho más tiempo, sino del primer paso real hacia la sanación. En medio de la tormenta más fría del invierno, cargando a su hija hacia el peligro, Miguel finalmente se sentía como un padre de verdad. «Papá», dijo Esperanza mientras caminaban, su voz casi perdida en el viento. «Gracias por no haberme abandonado otra vez». Las palabras eran simples, pero cargaban el peso del perdón inicial. No era absoluto, no era completo, pero era un comienzo. Y a veces, un comienzo era todo lo que un hombre necesitaba para encontrar el camino de vuelta a casa. El río congelado era aún más traicionero de lo que Miguel había imaginado. La tormenta había transformado la superficie en una pista de hielo engañosa, y los acantilados alrededor estaban cubiertos por una capa de nieve que escondía rocas sueltas y hoyos peligrosos. Con Esperanza en las espaldas y Canelo luchando para mantener el equilibrio en la nieve profunda, cada paso era una apuesta con la vida. «Allí», dijo Esperanza de repente, señalando hacia una formación rocosa cerca de la orilla del río. «Las piedras que estaban en el dibujo de Itzel». Miguel siguió la dirección indicada y vio las rocas grandes y oscuras que se destacaban contra la nieve blanca. Pero entre ellos y las piedras había una sección particularmente peligrosa del río congelado, donde las corrientes por debajo del hielo creaban puntos débiles que podrían ceder en cualquier momento. «Esperanza, necesito bajarte aquí», dijo, deteniéndose en un área que parecía más estable. «El hielo puede no aguantar nuestro peso juntos». Ella bajó de sus espaldas, favoreciendo el tobillo lastimado, pero determinada a continuar. Canelo inmediatamente se posicionó a su lado, ofreciendo apoyo. «¿Cómo vamos a cruzar?», preguntó mirando la extensión traicionera de hielo delante. Miguel estudió la situación. Había una forma más segura de llegar a las piedras, un camino más largo que rodeaba la parte más peligrosa del río, pero tomaría al menos 2 horas más. Y la tormenta estaba empeorando cada minuto. Esperanza ya estaba temblando de frío, y él podía ver que su energía se estaba agotando. «Voy a ir primero», decidió. «Si el hielo aguanta mi peso, ustedes 2 me siguen, uno a la vez. Y si no aguanta...». Miguel miró a su hija, 6 años, valiente como una guerrera, dispuesta a arriesgar todo para salvar a alguien que amaba. Era en ese momento que se dio cuenta de la ironía cruel de la situación. Esperanza estaba haciendo exactamente lo que él debería haber hecho meses atrás, enfrentando el miedo y el peligro para proteger a la familia. «Si no aguanta, ustedes regresan por el camino que vinimos y buscan ayuda», dijo firmemente. «No». La respuesta de Esperanza fue inmediata y decidida. «Vamos juntos o no vamos». «Esperanza, sé sensata. Acabas de prometerme que no me ibas a abandonar otra vez», lo interrumpió. Y había una fuerza en su voz que desmentía su edad. «Eso significa que vamos juntos, todos nosotros». Canelo ladró una vez, como si estuviera de acuerdo con Esperanza. Miguel se dio cuenta de que estaba siendo superado por una niña de 6 años y un perro mestizo en términos de valor y determinación. «Muy bien», dijo finalmente, «pero vamos juntos despacio, probando cada paso». Comenzaron a cruzar el hielo como una pequeña procesión desesperada. Miguel iba adelante, probando cada sección con cuidado antes de dar el siguiente paso.
Esperanza lo seguía, apoyándose en él cuando el tobillo dolía mucho, y Canelo cerraba la marcha, sus sentidos agudos alerta a cualquier peligro. El hielo gimió y crujió bajo sus pies varias veces, pero aguantó. Cuando finalmente llegaron a las piedras del otro lado, todos estaban exhaustos y helados hasta los huesos. «Ahora necesitamos encontrar la planta», dijo Esperanza, sacando un papel arrugado del bolsillo. Era el mapa de Itzel, protegido en una bolsa plástica. Dijo que crece entre las rocas, donde tiene protección del viento pero todavía recibe luz del sol. Buscaron por 20 minutos antes de que Esperanza diera un grito de triunfo. «¡Aquí! ¡La encontré!», acurrucada en una grieta entre dos rocas grandes. Protegida de la nieve pero todavía recibiendo luz filtrada, estaba una pequeña planta con las hojas plateadas características. Era más pequeña de lo que Miguel esperaba, casi demasiado frágil para ser una cura para cualquier cosa. Pero los ojos de Esperanza brillaban con esperanza. Itzel dijo que la tomara completa, con raíces, dijo, arrodillándose en la nieve, y que fuera muy cuidadosa para no lastimarla. Miguel observó mientras su hija, con manos pequeñas pero precisas, cuidadosamente excavaba alrededor de la planta. Había algo casi sagrado en la manera como trabajaba, como si estuviera realizando un ritual antiguo. Canelo observaba atentamente como un guardián silencioso. «Listo», dijo Esperanza finalmente, levantando la planta con un puñado de tierra y raíces intactas. «Ahora, abuela Carmen se va a poner bien». Pero cuando se levantó, Miguel notó que sus labios estaban azules de frío y estaba temblando violentamente. El viaje, la herida, el esfuerzo, todo había cobrado su precio en su cuerpecito pequeño. «Esperanza». «¿Estás bien?» «Estoy bien», dijo, pero su voz estaba débil, solo un poco cansada. Miguel la envolvió en su propio abrigo, creando un capullo de calor alrededor de ella. «Necesitas descansar un poco antes de regresar». «No hay tiempo», protestó. «Abuela Carmen necesita el remedio. Abuela Carmen no va a ser ayudada si te congelas en el camino de vuelta», dijo firmemente. «5 minutos para calentarte. Después regresamos». Se refugiaron detrás de las rocas grandes, donde el viento era menos cortante. Miguel sostuvo a Esperanza contra su pecho, compartiendo su calor corporal, mientras Canelo se acurrucó a sus pies. En la seguridad relativa del refugio, padre e hija finalmente tuvieron la oportunidad de realmente conversar. «Papá», dijo Esperanza bajito, «¿puedo hacerte una pregunta?» «Cualquier cosa». «¿Por qué realmente te fuiste?» Era la pregunta que había temido, pero también la que sabía que eventualmente tendría que responder. Mirando el rostro pequeño y serio de su hija, Miguel decidió por la honestidad completa, porque era un cobarde, dijo simplemente. «Cuando tu madre nos dejó, me sentí como un fracaso, y cuando te miraba, veía sus ojos, su sonrisa, y me recordaba todo lo que había perdido. En lugar de enfrentar ese dolor y ser el padre que necesitabas, huí». Esperanza procesó esto en silencio por un momento. «¿Te arrepentiste?» «Todos los días, cada hora de cada día». «¿Y ahora? ¿Todavía ves a mamá cuando me miras?» Miguel miró realmente a Esperanza, no solo a sus rasgos físicos, sino a quién se había convertido. Vio valor donde antes veía solo fragilidad. Vio fuerza donde antes veía solo dependencia. Vio una persona única y extraordinaria que era mucho más que solo una copia de la madre. «No», dijo honestamente, «ahora te veo a ti, Esperanza, mi hija valiente que arriesgó su vida para salvar a alguien que ama. Eres mucho más fuerte de lo que yo jamás fui». Lágrimas se formaron en los ojos de Esperanza, pero las contuvo. «¿Crees que algún día voy a poder confiar en ti otra vez?» La pregunta rompió el corazón de Miguel, pero sabía que merecía la honestidad. «No lo sé», admitió.
Espero que sí, pero entiendo si nunca puedes. Solo quiero la oportunidad de demostrar que cambié día tras día por el resto de mi vida. Esperanza asintió lentamente. Quiero intentarlo, pero va a ser despacio. Despacio está bien, dijo Miguel, sintiendo como si un peso enorme hubiera sido quitado de sus hombros. Tenemos el resto de la vida. ¿Papá? ¿Sí? Gracias por haber venido a buscarme. Gracias por no haberme dejado hacer esto sola. Gracias a ti por dejarme ayudar, respondió, besando la parte superior de su cabeza. El camino de vuelta fue más fácil ahora que sabían dónde pisar, pero todavía era peligroso. Esperanza insistió en caminar parte del tiempo, determinada a no ser totalmente dependiente, pero Miguel la cargó siempre que lo necesitó. Canelo se mantuvo alerta, como un explorador experimentado guiándolos por el terreno traicionero. Cuando finalmente emergieron del bosque, el amanecer estaba rompiendo en el horizonte, pintando la nieve de rosa y dorado. La tormenta había cesado, dejando un mundo transformado, purificado por el frío. Pero su llegada no pasó desapercibida. Un grupo de personas estaba esperando en el borde del bosque. Carmen, Marta y, sorprendentemente, Pablo y varios otros miembros de la comunidad. Todos parecían haber pasado la noche despiertos, preocupados. ¡Esperanza! Carmen corrió hacia ellos, su tos temporalmente olvidada en la alegría del reencuentro. ¿Dónde estuvieron? Estaba desesperada. Traje un remedio para ti, abuela, dijo Esperanza, sacando la planta cuidadosamente de la mochila. Itzel dijo que te va a curar. Carmen tomó la planta con manos temblorosas, mirando de esperanza a Miguel con una expresión de incredulidad. ¿Fueron al bosque sagrado? ¿Durante la tormenta? Ella iba a ir sola, dijo Miguel simplemente. No podía permitir que eso pasara. Pablo se acercó, su expresión hostil habitual reemplazada por algo que podría ser respeto. Arriesgaste tu vida por la niña. Ella arriesgó su vida para salvar a Carmen, corrigió Miguel. Yo solo seguí su ejemplo. Fue entonces que pasó algo que nadie esperaba. Itzel apareció en el sendero, moviéndose rápidamente hacia el grupo. Cuando vio la planta en las manos de Carmen, sus ojos se iluminaron. Se acercó a Esperanza e hizo gestos rápidos y elaborados. ¿Qué está diciendo?, preguntó Carmen. Esperanza tradujo los gestos con fluidez sorprendente. Dice que también trajo remedio, que sabía que yo iba a tratar de ir sola. Entonces fue por otro camino y trajo más plantas. Hizo una pausa, escuchando más gestos. Y dice que papá demostró que es un padre de verdad al protegerme aunque tenía miedo. Itzel entonces se acercó a Miguel y extendió la mano. Era un gesto simple, pero cargado de significado. La joven curandera, que había sido la única amiga de Esperanza durante los meses oscuros, estaba ofreciendo su aprobación. Miguel estrechó la mano extendida, sintiendo una emoción que no podía nombrar. Era aceptación, reconocimiento, perdón. Bueno, dijo Marta, rompiendo el silencio emocional, creo que todos necesitamos ir a casa y calentarnos, y Carmen necesita ese remedio. Pero antes de que pudieran moverse, Pablo dio un paso adelante. Miguel, dijo, su voz sin la hostilidad usual, el consejo se va a reunir otra vez. Después de lo que pasó aquí, creo que necesitamos reconsiderar algunas cosas. No hace falta, dijo Miguel. No quiero nada especial, solo quiero la oportunidad de ser padre de mi hija. Y es exactamente por eso que mereces esa oportunidad, dijo Elena Herrera, que había llegado con el grupo de búsqueda. Un hombre que arriesgaría todo por su hija es un hombre que cambió. Esperanza miró hacia arriba a su padre. ¿Quieres ir a casa conmigo, papá? ¿De verdad a casa? Más que cualquier cosa en el mundo, respondió. Entonces vamos. Tomó su mano con una naturalidad que sorprendió a ambos. Abuela Carmen va a necesitar que los dos la cuidemos mientras se recupera. Mientras caminaban juntos por la nieve hacia la casa, padre, hija, abuela y un perro fiel,
Miguel se dio cuenta de que el viaje apenas comenzaba. Habría más tormentas, más desafíos, más momentos de duda y reconciliación. Pero por primera vez en meses tenía esperanza. El sol estaba saliendo sobre la reserva, derritiendo la nieve y prometiendo un nuevo día. Era el fin del invierno más difícil de sus vidas, pero también el comienzo de algo nuevo. Una familia reconstituida, más fuerte por haber sobrevivido a la tormenta. «Papá», dijo Esperanza mientras caminaban, «la próxima vez que tengas miedo o estés triste, puedes contármelo. Prometo que voy a tratar de ayudar». «Prometo», dijo, y esta vez sabía que sería una promesa que podría cumplir. Detrás de ellos, el bosque se alzaba silencioso y majestuoso, guardián de secretos y testigo de redenciones. El invierno había puesto a prueba a todos, padre, hija, comunidad, pero habían emergido más fuertes, más unidos, más listos para enfrentar cualquier tormenta que el futuro pudiera traer. Y en el pequeño sótano, que había sido refugio de Esperanza, ahora vacío, los dibujos en las paredes contaban una nueva historia, ya no de monstruos que robaban papás, sino de héroes que siempre encontraban el camino de vuelta a casa.